Buenos días, estamos aquí en la segunda clase, ¿de acuerdo? Vamos a empezar compartiendo pantalla. ¿Qué os pareció la clase del otro día? Muy interesante, Jordi. Gracias. Perfecto, Bien, perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, Keynote. Perfecto, genial. Vale, pues empezaremos ya con el temario Fukushin y campo. Algunos de vosotros sé que como alumnos de la escuela habéis hecho una pequeña práctica. ¿Tú, Daniel, conoces Fukushin? no, pero por lo que he leído, creo que ya lo practico. O sea, yo hago mucho masaje y toco mucho el abdomen. Hay unos tratamientos que lo tratamos. Bueno, será un poco profundizar. Está muy Vale. bien interesante también. Sí, básicamente tenemos que pensar que el Fukushin es una forma de análisis del abdomen. Tienen nombres diferentes. Por ejemplo, un tipo de masaje taoísta que se hace en el abdomen también se llama Chi Nei Tsang, ¿vale? Que se hace ahora mismo. Básicamente hay un profesor que se llama Mantakia, es un tailandés que lo hace en el norte de Tailandia y en unas escuelas y lo trabaja bastante. Es una persona que ha desarrollado bastante todo este tema. Es una forma de entender el cuerpo y que de hecho en lo que es la medicina china, supongo que todos lo sabéis, ¿vale? Pero tiene como tres vertientes, ¿vale? Por un lado, la medicina china tiene una forma de ser chamánica y entendiendo los espíritus, ¿vale? Entonces serían cuatro. Después de este primer proceso, pues sobrevinieron tres conductas: la conducta budista, la conducta taoísta y la conducta confucionista. Y estas tres grandes sectas o formas de entender el universo y la vida, pues son unas de las bases más importantes de la comprensión de la medicina china. Y de hecho es la tercera, la confucionista, la que obligó a dejar de utilizar el análisis abdominal dentro de la medicina china, ya que según la creencia confucionista, el emperador era una emanación de un ser superior en la tierra, con lo cual no se lo podía tocar. Por eso se dejó de utilizar la pulsología del Renjin Tsunkou, por eso se dejó de utilizar la pulsología de la arteria del tobillo, por eso se dejó de utilizar el análisis del abdomen para tratar las plantas. Entonces, durante esa prohibición, pues en el año, vamos a decir desde el siglo cero, ya que, por ejemplo, China, ahora mismo ellos viven en el año 4700 y pico, ya que empieza desde la era de Fuxi. Y nosotros, como muy bien sabéis, vivimos en el año 2024. ¿Vale? Entonces, hace 2000 años más o menos fue cuando fue lo que se llama la época dorada, al final de la dinastía Han, donde pues se instauró o ganó mucha fuerza lo que era la forma de pensamiento confucionista y fue la que decidió que no era legal, no estaba permitido tocar al emperador. De hecho, no sé si habéis visto alguna vez alguna de las sillas de tratamiento que se utilizaban. Eran unas sillas donde el emperador estaba totalmente cubierto de arriba abajo por un manto blanco y solo le salían desde los codos hasta la mano y desde la rodilla hasta el pie. Y solo se podía utilizar tratando y utilizando los cinco shus, ¿vale? Según las estrellas. Y la única forma de tocar al emperador era por medio del pulso. ¿Vale? Entonces, durante muchos, muchos años,
nosotros, dentro de la medicina china, dejamos de utilizar este sistema tan esencial que a través de China viajó a Corea y después a Japón. Y Japón es el país que lo ha mantenido en su pureza más alta. ¿Vale? Por eso nosotros, aunque desde la idea de pensamiento se parece o tiene muchas raíces que tiene conexiones taoístas con el Qi Nei Tsang, que es el masaje abdominal según la medicina asiática de la zona de Tailandia. Al utilizar farmacopea, nosotros tenemos que utilizar la rama japonesa, ¿vale? Por eso utilizamos Fukushini Kampo, ¿vale? De aquí viene puesto la historia. Esto viajó a Corea y de Corea entró a Japón, ¿vale? Entonces dio bastante vuelta. De hecho, mucha de la medicina viajó a Corea y por eso ahora en las redes sociales tenemos algunos haters que nos han salido, ¿vale? Que el otro día pues nos escribían de que éramos unos ladrones y que estábamos robando el conocimiento coreano y que la acupuntura era coreana y que la medicina china era coreana. No es verdad, porque la medicina china nació en China, pero sí, Corea fue como el segundo país en que empezó a utilizarse. Una pregunta. Dime. ¿Hay alguna razón específica por qué utilizamos el Fukushin eh, japonés con la medicina o la fitoterapia? ¿Hay alguna relación específica o es porque Pero lo... es este tipo de Fukushin que se mantuvo en Japón es el examen abdominal puro que fue desarrollado por Zhang Zhongji. Entonces, nosotros como estamos estudiando lo que es la farmacopea según el sistema que él no creó, pero cogió las bases pues, del Neijing, de otras partes, Liu Jing, del Shanhan el sistema puro es el Fukushin. ¿Vale? De hecho, ahora mismo en China, no sé si habéis tenido la oportunidad de poder leer el libro de medicina china clásica de Liu Lihong. Recordármelo después, os lo compartiré. No tengo el libro, os puedo compartir el nombre. Es súper interesante y explica precisamente toda la historia de la medicina china en China, cómo la perdieron, cómo la evolucionó a través de la MTC durante la etapa de los 50 y cómo se está volviendo a reintroducir. De hecho, el señor Liu Lihong, él y su mujer son doctores en medicina china que están en la Universidad de... ah, no me acuerdo dónde, pero él es el abanderado que está volviendo a instaurar la metodología clásica dentro de lo que es el sistema universitario chino. Es decir, la metodología clásica con una base de pensamiento filosófico, pero al mismo tiempo valorando pues, todos los conocimientos que tenemos hoy en día, todo eso quedó muy mermado, muy afectado durante la Revolución Cultural en el año 50 con el libro rojo de Mao. Ahí se cometieron algunos errores al rehacer la medicina china para venderla sobre todo a lo que es los occidentales. De hecho, hay en este proceso que está Liu Lihong, también está un occidental que se llama Heiner Feuerhaf, ¿vale? Es un alemán afincado en Portland, Estados Unidos. Él hizo estudios de Asia Oriental y durante ese proceso hizo un posgrado tan bueno que le regalaron una silla en Harvard como director de estudios asiáticos que él rechazó. O sea, rechazó una silla en la Universidad de Harvard, que es, o sea, tienes la vida solucionada. Y él se quedó estudiando en China al lado de Zheng Renshou, que era uno de los maestros que llevaba el linaje de Zhang Ji sobre el Shanhan Lun. Este señor acabó viviendo también en Portland, Estados Unidos. Junto con él también hubo un belga que se llama Arnaud Bersluis, que son los que han llevado esa medicina china clásica a Occidente. De hecho, ahora mismo Arnaud Bersluis está
envuelto en 3 estudios científicos para demostrar la efectividad del tratamiento con plantas según el sistema Liu Jin para enfermedades tipo cáncer, ¿vale? En hospitales y en universidades chinas, porque se ha visto de la fortaleza de este tipo de sistema ante otros que ahora mismo pues se estaban utilizando. Ellos mismos, esta gente, por ejemplo, el señor Heiner, desde hace 14 o 16 años ahora ya, porque cuando vi el vídeo ahora un par de años, llevarán unos 16 años con un estudio sobre los nombres de los puntos de acupuntura y la aberración que hemos hecho los occidentales al ponerle números. ¿Vale? Porque el nombre realmente te indica cómo se trabaja. De hecho, incluso se ve que dentro de cada uno de los nombres, en los pictogramas que hay descritos, existen formas de constelaciones para ver durante qué época del año es mejor punchar los puntos, etcétera. Entonces, se está haciendo un trabajo de reconocer de dónde provino pues, el nombre en sí para ver cuándo se tiene y cómo se tiene que utilizar. Y nosotros pues le pusimos nombre porque pensamos que decir los nombres era demasiado difícil. Entonces, se está recuperando una forma de entender y de trabajar y digamos que pues esta gente está llevando como el poder y la forma más correcta de aplicarlo. ¿Vale? Desde la escuela estamos intentando replicar en un formato más cutre toda esa forma de entender la medicina china y intentamos transmitirla a vosotros. Por eso, y llegando ya al final, dentro de los estudios que se hacen ahora mismo en universidades, es decir, tú te apuntas a estudiar medicina china en universidades como Chengdu, Pekín, Shanghai o Nanjing, que son el top 4, y también en Yunnan, dentro de lo que son los estudios básicos, en la zona de diagnóstico entra la asignatura de Fukushin. ¿Vale? Y entra con el nombre Fukushin. ¿Por qué? Pues porque se hace como un reconocimiento a la escuela que ha mantenido pura y desde la raíz una forma de diagnosticar y de entender el cuerpo. Por eso utilizamos este formato y en nombre también japonés. Perfecto. Pues vamos ahí. ¿Qué es? Pues en la medicina tradicional asiática el diagnóstico es una de las etapas fundamentales. ¿Verdad? Es que cuando tengo que admitir a alguien que llega tarde, luego no puedo. Hay 4 procedimientos esenciales de diagnóstico: inspección, observación de la lengua y los síntomas y los signos, por supuesto, la audición y la olfacción, la evaluación auditiva y olfativa de indicios, ¿vale? Es decir, cuando llega el paciente y muchas veces pues se saca la camiseta y parece que tenga pues un basurero debajo de la axila, o se saca los pantalones y en los calcetines parece que haya 3 cadáveres. Eso pasa muy a menudo. O sea, pacientes que vienen a consulta, y eso pasa muy comúnmente con ese tipo de pacientes que sufren de una enfermedad hepática, como puede ser la gota por un exceso de urea. Cuando se sacan los calcetines, a nivel de inspección, el olor es muy, muy desagradable y hay como una capa grasienta amarillenta alrededor del pie, que es indicativo del calor y de la humedad que está sufriendo este paciente y de la inflamación que sufren en lo que es el elemento madera y en el hígado precisamente. ¿Vale? Por eso es tan importante. Y luego, pues a nivel final, tenemos evaluación mediante pulso y la técnica del Fukushin, que es la evaluación abdominal. ¿Vale? Estos serían los pasos. De hecho, aquí sería muy importante reconocerle, sobre todo, no hacer, es decir, lo peor que puede hacer
un buen terapeuta o un buen médico chino es pensar, ¿vale? Es decir, llegar el paciente, ayer estaba hablando con un alumno y este alumno teníamos entre manos, tenía una paciente que yo intenté hablar con ella primero, porque era una paciente que tenía problemas de infección de orina recurrente. Cuando tenemos una paciente con infección de orina recurrente, tenemos que averiguar a ver si puede haber como un foco dentro de lo que es el cuello del útero de bacteria de Escherichia coli, que es la que produce pues este tipo de infección. ¿Y cuándo les pasa esto? Pues les tienes que preguntar a las pacientes si la infección aparece sobre todo en un ciclo postcoital. ¿Vale? Ya que después de practicar el coito, pues como hay un foco de ocupas de Escherichia coli viviendo dentro de lo que sería el cuello del útero, en el momento de los espasmos, pues ahí se empiezan a liberar y pues crean pues lo que es el proceso infeccioso. Y cuando hablé con ella, pues precisamente la paciente dijo que sí. Entonces el chico en este caso que tenemos, que ha estudiado con nosotros, dijo, pues, vale, ¿y qué le voy a hacer? Le voy a tonificar el sistema inmunológico. Le dije, pues esta forma de pensamiento es lo peor que puedes hacer, porque tú ya estás suponiendo que ahí hay un problema de deficiencia, entonces, y no la has visto. Primero necesitas inspeccionar, es decir, si vemos que la lengua es roja y el pulso es fuerte y tú por creencia de que tendrá las defensas bajas porque ha tomado antibióticos y la tonificas, lo que vas a hacer es avivar el fuego. Entonces, pensar comúnmente es el error más fuerte que puede cometer un terapeuta en medicina china. ¿Vale? ¿Por qué? Pues precisamente porque necesitamos evaluar el paciente antes de pensar. Luego razonamos, observamos y luego pensamos según lo que hemos visto, pero nunca antes, ya que esto nos podría llevar pues a ver. La introducción de lo que era el Fukushin, como hemos dicho, pues se originó desde Corea. El emperador japonés Ingyo enfermó y sin encontrar cura en Japón, solicitó ayuda a Corea. Corea, de hecho, se ha trabajado una muy buena medicina asiática. Y digo asiática porque en todo lo que es la zona de Asia, cada uno de los países tiene su forma de entender lo que es la medicina, la acupuntura y las plantas. De hecho, nosotros en Europa hemos tenido los primeros indicios y las primeras formas de entrar la medicina fue a través del Vietnam. Muchos de los compañeros que conocéis han estudiado con una base de medicina vietnamita. De hecho, la compañera que está Celia aquí, por ejemplo, los 5 Shu antiguos les dice un nombre diferente porque ella trabaja según la escuela, cuando estudió según la escuela vietnamita, ¿vale? En vez de decirle Jing Pozo, pues le llaman Rong o punto, ¿verdad, Celia? ¿A que es así? Entonces, os encontraréis muchos compañeros que han estudiado, sobre todo antes, ya que fueron de los, este señor fue de los primeros en entrar, pues fue los que nos compartieron su forma y su sabiduría, que era totalmente correcta, pero no era medicina china, era medicina vietnamita y varía en cosas muy pequeñitas. Este tipo de medicina está muy, muy desarrollada en lo que es Francia. ¿Vale? Los franceses fueron de los pioneros en entrar lo que era este formato y esta forma de entender la medicina china. Bueno, la medicina asiática. Luego está la parte japonesa, con el tipo de acupuntura. Hay un chico que lo trabaja aquí en España que se llama acupuntura Kensho. Luego está la manopuntura coreana. Y luego están, pues, algunos doctores que trabajan con acupuntura coreana. Había un doctor bastante famoso aquí en Barcelona. Yo había estudiado con su hijo. Bueno, lo tenía de alumno. Lo tuve de alumno, se llamaba Yun Sik Han.
y era un coreano que hacía circo y su padre trabajaba mucho en medicina china y de hecho utilizaron una medicina muy, muy agresiva y su forma de regulación de los pacientes, que a mí me dejó muy, muy parado, pues Jun me explicaba que su padre, todos los pacientes que le entraban, el 80% lo primero que les hacía era pinchar el uno de REM, el uno de DU y ponerle electro. De hecho, Jun cuando hacía prácticas de acupuntura era muy bestia, o sea, bueno, esto pasa en Asia, ¿eh? O sea, yo cuando estuve en China, en Yunnan, en los 2 años y pico que estuve ahí, no me hice ni un tratamiento de acupuntura, ¿vale? Cuando entré en el hospital y vi cómo pinchaban, dije, no es mi sitio, porque yo soy muy, vamos a decirlo, muy tita bullida, ¿vale? No me gusta nada sufrir y lo paso bastante mal. Sí, 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 esto es too much, ya, ya tienes razón, mi Ángeles. Vale, entonces, Corea envió un experto en medicina china que curó al emperador. En el año 414 después de Cristo, Japón comenzó a estudiar las dinastías médicas chinas, importando médicos y textos. Esto fue el periodo Edo de Tokugawa en el 1603-1868. Periodo de paz y prosperidad en Japón, análogo de la época de Huang Di en China, el nacimiento de la medicina tradicional japonesa como sistema independiente. ¿Vale? Se apartó, dejó de trabajar con la China y crearon todo este proceso. Fue en el mismo proceso que entraron lo que era el budismo zazen en Japón también. ¿Vale? Durante el mismo periodo entraron las dos vertientes, lo que era la parte médica china y el budismo zazen, ya que me parece que cuando se creó también la medicina budista, era en el siglo VII, que se parece, es el mismo periodo, con el rey Songtsen Gampo, ¿vale? Que fue pues cuando crearon una gran universidad con médicos de China, de la India, incluso vinieron grandes médicos hipocráticos de la zona de Grecia. El Fukushin es un método de diagnóstico a través de la palpación abdominal, descrito en el texto del Shanghan Lun. En la China antigua, poco usado debido a restricciones sociales, influencia de la teoría confuciana que limitaba el contacto físico. En Japón, el Fukushin se desarrolló como método clave, convirtiéndose junto con Campo en la base del diagnóstico y tratamiento con fitoterapia. De hecho, hoy en día sigue siendo una de las herramientas clave para el tratamiento en Japón. ¿Vale? Aquí tenemos esta imagen. Esto es bastante actual, es del año 87 o 90 y pico, ¿vale? Donde dentro del hospital se siguen practicando lo que son los análisis a través del Fukushin. Es una herramienta de diagnóstico fundamental en la medicina tradicional japonesa moderna, complemento del diagnóstico del pulso y permite la comparación y verificación entre la palpación abdominal y la toma de pulso. De hecho, cuando hagamos la práctica el sábado, día 30 por la mañana, veréis rápidamente cómo se complementan. Es decir, aquí tendréis una herramienta que en todo momento os va a ayudar a aseguraros de que vuestro diagnóstico está en una buena dirección. ¿Vale? ¿Por qué? Pues precisamente cuando se lee el pulso, tú tienes una idea de lo que está pasando en el interior del cuerpo del paciente y el Fukushin te lo está corroborando. Cuando los dos van a la par junto con la lengua, ahí tienes muy claro de que todo esto te está llevando a un tratamiento que está basado en un diagnóstico correcto. Mejora la precisión diagnóstica y facilita la elección de tratamientos específicos y efectivos. Entonces, reconocemos que lo que es el análisis del abdomen es el análisis del centro vital del cuerpo. Representa la vida de la persona, representa el yang chi, el centro de la tierra en la medicina china.
la forma, la textura y las funciones del abdomen reflejan el estado físico y emocional del individuo. Indica la fuerza vital, que es el chi, y el equilibrio entre el yin y el yang. Es clave para evaluar la salud física y emocional. Es muy importante, es muy, muy, muy importante. Tenemos que pensar, ¿vale? Que el que la sangre de nuestro cuerpo sea rica en nutrientes depende del abdomen. Y también tenemos que pensar que el 20% de la sangre de todo el cuerpo está en cada momento, en cada segundo pasa el 20% de la sangre de todo el cuerpo por el cerebro. ¿Vale? Es mucho, ¿eh? Son 2/10 de toda nuestra sangre del cuerpo está aquí arriba. Eso quiere decir que si nuestro intestino, nuestro sistema digestivo, nuestra tierra procesa correctamente los alimentos, la sangre rica en nutrientes estará aquí arriba proporcionando capacidad de pensar, de estar equilibrado emocionalmente, de tener una mente clara, todos estos procesos. En cambio, si mi sistema digestivo no funciona de una forma correcta, mi guchi es de mala calidad, la sangre que está aquí arriba es una sangre que es pobre y muchas veces puede ser una sangre con desechos. Vamos a pensar por un momento desde lo que sería el funcionamiento de la Tierra, ¿vale? Una Tierra débil, una Tierra que no tiene yang chi, que tiene falta de fuerza, es una Tierra que no va a ejecutar sus funciones correctamente. Entonces, nos hemos dado cuenta a través de estudios que se han hecho, por ejemplo, tenemos en nuestras manos elementos clave como son sustancias como las que llamamos Baichu o el Huang Qi, el astragalus. Estas dos sustancias, según lo que es la medicina china, tonifican el chi de la tierra, el chi del bazo. Si analizamos lo que hacen fitoquímicamente cuando entran en el cuerpo, pues resulta que estas dos sustancias estimulan las funciones del bazo en sí, estimulando que el bazo, que fisiológicamente es un órgano que se dedica a eliminar los glóbulos rojos viejos para que generemos de nuevos. Entonces, cuando tomamos estas sustancias, lo que estimulamos es una regeneración de la sangre, una regeneración de los glóbulos rojos de la Xue. Pero si tenemos una tierra débil, ¿vale? Tenemos un montón de ancianos dando vueltas por nuestras venas. Y no es para discriminar a nadie, pero los ancianos no es la mejor idea para que nos transporten los nutrientes. Yo cogería mejor a gente joven que no ancianos para trabajar en transporte. Es decir, imagináis que necesitáis que os lleven algo del punto A al punto B. ¿Qué vas a pedirle? ¿A gente joven o a abuelos? Pues a gente joven te lo van a llevar mejor y más rápido. Está muy claro que si tenemos los glóbulos rojos envejecidos, esto provoca, entre otras cosas, pues un ritmo más lento del movimiento de la Xue, una menor carga de nutrientes y de oxígeno, cosa que merma la calidad y la capacidad de nuestro cuerpo de poder procesar todos estos elementos. Entonces es muy importante lo que es el centro vital, el abdomen. Tendremos que valorar cómo tiene el chi y el yang el paciente. ¿Vale? Y después de todo este rollo que se acaba de meter, pensad en un momento, si veis un abdomen que tiene chichitas, chichitas, básicamente, ¿qué serán? Acumulaciones de agua. ¿Será que no hay un buen transporte y transformación, ya que lo que vemos es acumulación? Esto será indicativo de que falta un calor digestivo y que a nuestro paciente se le acumulan grasas, se le acumulan elementos. Entonces, ahí ya vemos que hay una falta de yang qi. Si vemos un abdomen extremadamente delgado y seco,
veremos que hay una falta de nutrientes. Si vemos un abdomen que la piel, a nivel de observaciones, muchas veces no hace falta tocar, ves la piel en su parte superior que tiene como unas manchitas, tiene zonas oscurecidas, seguramente habrá procesos de consumo del yin con procesos inflamatorios digestivos. De hecho, muchas veces cuando hay una falta o una incapacidad de procesar alergógenos, como puede ser con el gluten, aparecen como granitos o inflamaciones en la piel en la zona del abdomen. ¿Vale? Veréis que poco a poco, cuando vayamos desarrollando todos estos procesos, lo entenderéis muy rápidamente. De hecho, este fin de semana yo tengo curso de prácticas en Barcelona y lo que voy a hacer es que algunos de los pacientes que vea y que me interesan, los voy a pedir para que vengan el sábado día 30 para poder analizar el abdomen. Y aquí también os digo, si alguno de vosotros tiene algún amigo, compañero, conocido que sepáis que sufre de problemas digestivos, falta de claridad mental, pues en este proceso también será muy importante que le podemos pedir hora para el sábado día 30 para que podáis analizar, ¿vale? Porque ahí vamos a hacer una buena interpretación de todos estos elementos. ¿Vale? Entonces, partes importantes en la comprensión de lo que es la terminología clave en medicina japonesa. Os encontraréis que, por ejemplo, Inyo, ¿vale? Quiere decir yin-yang. Tien, Jin, Chi, ¿vale? Es cielo, el hombre y la tierra, ¿vale? El Sanjo es el Sanjiao. ¿Vale? El inferior en medicina china se llama Xia Jiao, el central Zhong Jiao y el superior Shang Jiao. ¿Vale? Son las posiciones que comprenden los tres calentadores en el cuerpo. Y las 4 direcciones cardinales es muy importante porque tenemos el sur arriba, donde estaría pues el corazón, el agua en la parte inferior, donde estarían los riñones, en el este izquierda el hígado y en el oeste el metal y derecha. Tenemos los conceptos básicos, estos sí que van a ser muy importantes a la hora de comprender. Tendremos que ver el paciente en el momento que lo veamos, que se nos presente, ya solo en el momento de abrir la puerta, ¿vale? Va a ser muy importante reconocer si es un paciente de tipo Jitsu o es un paciente de tipo Kyo. Jitsu le podemos llamar exceso si queréis, y Kyo es un paciente de estado de vacío o deficiencia. Estos son 2 conceptos que a la hora de poder diagnosticar es lo primero que necesitamos en el preciso momento que nuestro paciente pasa por la misma puerta de la consulta. Si tiene una tendencia a tirar para adelante, si lo vemos que está cansado y está desgastado, si vemos que tiene poca energía o si por el contrario llega con un ímpetu, con una fuerza, con un calor desbordante, entonces ya la tenemos que destacar hacia un lado o hacia el otro. Esta primera observación, este primer análisis es esencial para que luego todo siga sus pasos. Entonces, durante la etapa en la que tuve la oportunidad de estudiar en China, en ese momento, para mí fue muy importante porque la doctora Luo, que fue mi gran maestra, la que me estuvo enseñando durante mucho tiempo y con la que estuve trabajando durante los 2 años, tuve otros maestros, pero ella fue como mi guía personal y me ayudó un montón desde el primer día. Era la directora del Departamento de Medicina China del Kunming Yuntai Yuan, del Kunming Medical College.
Pues ella ya me decía, siempre nos sentábamos en una mesa, yo aquí y ella en el otro lado, y teníamos al paciente pues a nuestra derecha, y ya venía, pues lo tomábamos ya las cosas. Entonces los pacientes entraban por la puerta, y cuando entraba ella me decía, es muy importante cuando el paciente pasa la puerta, te dice hola, te dice cómo está, en esos primeros instantes tú ya tienes que hacer un porcentaje muy importante del diagnóstico. Porque tú ahí ya ves si el paciente tiene yang chi o no tiene nada. Si tiene deficiencia o tiene exceso. Esta primera aportación que te hace el paciente nunca la puedes perder. ¿Vale? Entonces es muy importante reconocer estos procesos en nuestros pacientes. Vale, aquí por ejemplo os he puesto esta imagen que me gusta mucho, porque esta es la imagen del Buda de la abundancia que habéis visto supongo muchas veces. Vale, y entonces una persona con mucha abundancia es un abdomen grande, un abdomen tenso, con fuerza. De hecho, ahora me gustaría que os pusierais en modo imaginativo. A mí tampoco me gusta, ¿eh? Pero seguro que algunas veces habéis enganchado cambiando de canal eso de el hombre más fuerte del mundo. Y el hombre más fuerte del mundo no es nunca alguien como Schwarzenegger o como estos, sino que son hombres grandes que tienen barriga, ¿vale? Pero que son capaces de levantar 500 kilos. Es decir, la abundancia en yang chi y chi pierde la forma y es una abundancia redonda. Esto es lo que se le reconoce como una gran cantidad de chi y de yang chi. ¿Vale? Los que tenemos unos años, yo veo a alguien así, a mí me recuerda cuando era pequeño y miraba las películas de Bud Spencer y Terence Hill, ¿vale? Que Bud Spencer era como el Obélix, que era el grandote. De hecho, en los dibujos, pues un Obélix también es alguien que tiene una abundancia, ¿vale? Entonces, este tipo de abdomen será un abdomen con una abundancia de yang chi y de chi. ¿Vale? El primer concepto que tenemos que hacer es lo que sería la URA o mote, que nosotros le vamos a llamar pues el diagnóstico visual, que es Cauchy, ¿vale? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque antes de tocar al paciente, levantamos lo que es la ropa, lo tumbamos y valoramos visualmente todo lo que es la zona abdominal de nuestro paciente. La zona abdominal y tenemos que llegar a poder analizar, como vemos en estas imágenes, que no hay pues ni la piel, ni están las grasas, ni nada, tendríamos que valorar lo que hay debajo, es decir, los intestinos, el intestino grueso, todo el proceso digestivo sería muy importante poder reconocerlo de una forma correcta. De hecho, si vemos una piel que es muy translúcida, donde se ven las venitas, esto es una tendencia a una deficiencia de chi y de yang chi. Esto les pasa, por ejemplo, a los bebés cuando nacen, porque aún no tienen el sistema de defensas totalmente desarrollado. Pero si esto le pasa a un paciente de una edad ya mayor y que viene a consulta, es indicativo de un fallo del sistema de defensas. De hecho, en pacientes que tienen enfermedades coronarias o renales, que tienen una debilidad y muchas veces están inmunodeprimidos, tienen ese tipo de piel translúcida donde se ven las venitas y las arterias debajo. También es muy importante en el momento de la evaluación en estos procesos mirar lo que es la zona alrededor del ombligo. ¿Por qué? Pues porque si el paciente o la paciente en cuestión tiene algún problema a nivel de ansiedad, simplemente mirando ya podremos estar viendo cómo palpita la arteria mesentérica. Y eso ya nos estará indicando de un tipo de patología que sufre el paciente. Si este paciente mueve el abdomen con libertad, es decir, que
el diafragma desciende correctamente lo que son los intestinos para que se puedan llenar los pulmones, o realmente solo hincha lo que son las escápulas y el diafragma no se mueve. Es decir, solo la técnica de observación nos dará mucha, mucha, mucha información de cada uno de nuestros pacientes. Y una vez hemos observado, nos ha quedado totalmente claro lo que esto significa, empezamos con un diagnóstico profundo a través de la palpación abdominal, explorando lo que no se percibe a nivel visual. Entonces, tenemos muy claro que el jara, considerado el centro vital o núcleo de la salud del individuo, ¿vale? En el momento que nosotros lo analicemos, podremos ver exactamente lo mismo que visualizamos cuando analizamos lo que es el pulso. Cuando tocamos el pulso de un paciente, en ese momento sabemos que aquí terminan los 12 meridianos del cuerpo y se manifiestan para enseñarnos el estado energético del paciente. Pues en el abdomen pasa exactamente lo mismo. Y además nos da mucha información. Si el paciente no procesa correctamente los líquidos, el abdomen hace ruidos borboricos. Si el paciente tiene estancamiento y tensión, el abdomen está duro. Si el paciente tiene deficiencia, el abdomen está blando. Si le falta yang chi, el abdomen está ultra blando y frío. Si en cambio tiene un síndrome de Shaoyang, en algunas zonas está caliente y en algunas zonas está frío. Con lo cual, el abdomen nos sirve como base para poder ubicar rápidamente en qué zona se encuentra el problema y cómo es la mejor forma de abordarlo. Además de que nos sirve para ver si durante el proceso del tratamiento que le vamos a hacer en ese momento con acupuntura y con los días venideros con farmacopea está funcionando. ¿Por qué? Pues porque se reduce el volumen muchas veces, ya que eliminamos líquidos, o se ablandan los tejidos porque eliminamos el estancamiento, o está más caliente porque eliminamos el frío. Entonces, todos estos procesos son muy importantes. Cuando vamos a hacer un tratamiento con acupuntura, lo mismo. Ahí tenemos que entender qué le está pasando y durante la visita ese abdomen tiene que ir cambiando. Este fin de semana, por ejemplo, tuvimos una de las prácticas de tuina, y en esas prácticas de tuina los pacientes llegaron, hicimos análisis del abdomen y el tuina, como cualquier otra técnica de la medicina china, lo que hace es el equilibrio del yin-yang por medio, en vez de utilizar agujas, utilizamos nuestras propias manos y se puede aumentar el yang-chi en los canales, disminuirlo, etc. Entonces, los pacientes y las pacientes llegaron con un proceso de estancamiento, debilidad, deficiencia, etc. Y después del tratamiento de los canales y de los puntos con tuina, cambiaron totalmente. Había una paciente que llegó que era intolerante al gluten, que decía, hostia, hacía tanto tiempo que no sentía mi abdomen tan aliberado que no me lo podía creer. Dijo que creo que hasta me voy a tomar un bocata. Dije, hombre, no, te acabamos de regalar el abdomen, no me vayas a comer un bocata ahora, por favor. No me seas cabrona, que acabamos de hacer un trabajo que te cagas, entonces no me puedes putear de esta forma. Déjale unos días, por favor. ¿Vale? Entonces, el reequilibrio es muy importante porque además el abdomen es una parte, es decir, es invasivo. No puedes seguir ahí tocando barrigas de la gente porque es una parte ya que pertenece a tu interior. ¿Vale? Normalmente no vamos enseñando el abdomen
por la calle y vas dejando que te vayan tocando el abdomen porque es como muy personal. Entonces, en el momento que se palpa un abdomen, ahí, por un lado, como terapeuta, sientes lo que le pasa al paciente, pero el paciente tiene una sensación de invasión. En el proceso en el que empezaremos a hacer la exploración táctica a cualquiera de nuestros pacientes, hay que pedir permiso. Hay que calmar y relajar al paciente. ¿Por qué? Pues porque tú entras y estás palpando zonas, órganos que en ese momento están procesando procesos somáticos que muchas veces no son agradables para el paciente. Entonces tú empiezas a liberar todos estos procesos. Es normal, por ejemplo, que en un paciente que sufre, que le tocas un poco la zona del hígado y tenga dolor. En un paciente con miedos, con ojeras oscuras, entras en riñones y hay un dolor y una debilidad profunda. Y hay pacientes de exceso que rehuyen al tacto y a la palpación. Entonces, en todos los momentos, cuando vayamos a analizar, será muy importante comprender que en el momento que entramos a tocar y palpar, es un momento en que el paciente abre todas sus puertas. Por eso es importante tener la conciencia, calentar las manos, hacer un proceso de relajación, de calma, antes de empezar a tocar directamente lo que es la parte de la panza del paciente. Si sois alguien que tiene las manos frías, pues tener un radiador a mano durante el invierno, porque si no es muy, muy invasivo. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en 10 minutitos y empezamos con el sistema Liu Jing. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta primera parte? Bueno, yo he llegado un poco tarde, perdonad. Piensa que para esto tienes que entregar la falange distal de tu quinto metacarpiano, ¿eh? Vale, listo. No, fuera coñas, no pasa nada. Como todo queda grabado, luego lo tenéis ahí, ¿vale? Ha quedado claro, pero la primera introducción, la idea del Fukushin, qué significa y por qué lo vamos a utilizar como método de diagnóstico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, entonces para mí es muy importante que cada paso que demos hacia adelante quede muy claro. Entonces, por eso os pido que si cualquier duda, que si hay alguna cosa que no queda totalmente clara, por favor, me lo decís y la volvemos a repasar, a comentar, ya que es muy importante que todos estos procesos sean muy bien comprendidos, porque de eso depende los pasos que vamos a dar de aquí hacia adelante. Entonces, en esta segunda parte vamos a empezar a lo que es la teoría de los tres yin y los tres yang, ¿vale? El Liu Jing del Shanghan Lu, ¿vale? Entonces, aquí es donde la gente pues le puede costar un poco más. Es un sistema teórico que como durante muchos, muchos años ha seguido una forma de comprender encriptada en su lenguaje, ha sido de difícil acceso a muchos estudiantes y terapeutas. Y esa es una de las razones por las cuales no ha sido lo suficientemente reconocido. De hecho, hay muchos autores que utilizan el sistema del Shanghan-Lun erróneamente. En mi caso, por ejemplo, durante muchos, muchos años pensé que los síndromes de Taiyang eran exclusivamente resfriados. Entonces, no es así, no es para nada esto. Es decir, no le dedican el 60% del libro porque sean resfriados. Entonces, es un trabajo que vamos a tener que desarrollar y muchas veces desaprender para poder aprender otra vez. Y esto es muy importante porque los pasos que vamos a dar a partir de ahora van a ser los que van a crear pues esa base, esos fundamentos de una forma correcta para entender lo que es el sistema Liu Jing del Shanghan-Lu. Entonces, con este proceso necesitamos pues que estéis muy, muy
muy alerta para que todo sea comprendido desde la raíz. Si alguien tiene dudas, no dudéis en, Jordi, un momentito, por favor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si paramos, seguramente que esta duda que tenéis vosotros, pues la puede tener otra gente. Antes de empezar, me gustaría hacer un apunte. La semana pasada os comenté lo del agua, que he visto ahora que Anastasia nos ha compartido, que ha visto la clase. Ella está en Rusia con sus abuelos y ella comentaba que ahí siempre lo hacían. Claro que en invierno en Rusia, si no hierves el agua, supongo que tampoco te la puedes tomar, que hace frío, ¿vale? Pero es una muy buena idea. De hecho, viene mucho de esta zona de allí. Entonces, yo ahora hace un tiempo que les llevo pidiendo a mis pacientes que hagan la parte del agua. Entonces, ayer tuve una paciente que hará pues 2 años tuvo una histerectomía radical, ¿vale? Es decir, le tuvieron que sacar el útero, matriz, ovarios, todo, 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 pues porque tenía un tumor maligno de un tipo de cáncer expansivo. Entonces, para proteger su vida, pues la idea fue un tratamiento totalmente radical. Esta mujer, después del tratamiento de la histerectomía, pues no ha tenido cáncer, pero en el proceso de estos 2 años ha perdido una gran cantidad de peso, de chi, de yang chi. De hecho, tiene mucha sequedad. Hay una parte en la observación cuando ella entra en consulta que tiene toda la zona de los labios que como se le hunde, ¿vale? ¿Sabéis los abuelos cuando llevan las castañuelas, los dientes postizos, que se les hunde mucho toda esta parte de aquí? Pues esta mujer le ha pasado, es decir, al quitarle lo que es toda la matriz, todo el proceso, entonces toda esta parte interna, que básicamente son toda la esencia superior e inferior, todo el proceso de Yang Ming, está muy relacionado con una buena energía digestiva, con un buen fuego digestivo, pues lo ha perdido mucho. Entonces, esta paciente sufría mucho de sequedad y de deficiencia. Entonces, le comenté, como se hice con vosotros el otro día, de hervir el agua durante 2 horas. Después de 10 días haciendo ese proceso con el agua, ayer vino y me dijo que se le había reducido la sequedad en boca en un 70%. Que desde que utiliza ese agua para las infusiones, para tomar las plantas y todo, ha notado una mejoría. Y que además siente, lo que os decía el otro día, con menos agua se siente mejor, se sacía. De hecho, es muy, eh, es muy bueno porque cuando estudiamos que os lo voy a preparar en un día de estos, el tema de los sabores y qué aporta cada uno de los sabores en nuestras sustancias. Todos sabemos que el sabor dulce es el sabor neutro y este sabor es el que genera líquidos y aumenta el chi digestivo. Pues es el agua, una vez hervida durante 2 horas, cuando la comprobéis, el sabor que tiene un sabor dulce. Cambia totalmente, es espectacular. ¿Vale? Entonces, en estos procesos es importante reconocer. ¿Vale? Eso era este pequeño apunte. ¿Vale? No sé si alguno de vosotros lo ha probado, de hacer el agua esa que os dije o no. Yo recuerdo una enfermedad que tuve de huevo, y mi abuela me daba agua hervida y era la única que podía absorber, la verdad, porque a mí me gustaba más la del grifo porque estaba más fresquita y tenía otro sabor, pero tal como entraba salía. Y en cambio la hervida era Es la que, que más... claro, no, es que tienes toda la razón. Es decir, al hervirla durante un largo periodo, lo que hacemos es cambiar bioquímicamente la composición del agua, porque la cueces al final. Es un agua que está cocida, que es mucho más digestiva. ¿Vale? La otra es un agua fresca, ¿vale? Es como un agua cruda, que le digamos. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes dolor de barriga o tienes alguna deficiencia, te vas a tomar una zanahoria cocida, no cruda, ¿verdad? Ya.
Entonces, yo no digo solo pasar a tomar ese tipo de agua, pero sí cambiarlo. De hecho, a mí me hizo recordar que cuando durante la etapa en China, nosotros íbamos muy comúnmente a un restaurante con la doctora Luo, esta chica, esta doctora mía que os digo siempre. Y la doctora Luo, por ejemplo, siempre nos pedía un agua que tenían ahí, siempre tenían un cazo muy grande con un agua que constantemente estaba hirviendo, ¿vale? No, no la paraban nunca, era un cazo muy grande y el agua que tomábamos para beber, ese era ese agua que estaba hirviendo constantemente. Uy, Entonces, por eso es tan importante este tipo de reconocimiento en estos procesos, porque ahí energéticamente ese agua nos nutre mucho más. Vale, seguimos. Jordi, Dime. Jordi, cuando yo era pequeñita me acuerdo que con mi familia, nosotros vivíamos en Barcelona, pero veraneábamos en el Pirineo Aragonés, en toda la parte del Valle de Ordesa, porque a mi padre le gustaba hacer escalada y tal. Y entonces nos alojábamos en una casita que nos alquilaban en una aldea de allí del Pirineo. Y entonces el agua que se bebía allí era un agua de manantial súper pura, que estaba riquísima. Y nosotras, que mi hermana y yo, que éramos niñas de 5 y 10 años, no podíamos beber ese agua porque cuando nos daban ese agua, diarreas o vomitábamos. Y era un agua buenísima. Y entonces mi madre lo que hacía era hervirla. Entonces nosotras bebíamos agua hervida porque no éramos capaces de asimilarla. Y era agua, ya te digo, del Valle Exactamente, de porque al Ordesa ser un de... agua, exactamente, es decir, al ser un agua cruda no podías tomarla. De hecho, aquí en la Cerdaña, ¿vale? Donde del agua del grifo, aquí en la Cerdaña francesa tomamos el agua del grifo directamente y está buenísimo. Claro, Y este agua hay como una forma de hablar que se dice que hay la pasa del fin de semana, porque viene la gente de fuera y toman claro. esta agua que es muy buena y es muy pura, pero claro, tiene una carga mineral fuerte. Entonces, si no tienes un Sí. buen yanchi digestivo, hay gente que no la tolera. Entonces, enseguida van mal al lavabo, van con diarrea, etcétera. Entonces, seguramente que le pasaba lo mismo que, Sí, que a ti, es decir, no tenemos un yanchi suficiente y o ahí es prepara donde... o adaptado a ese agua. Porque yo recuerdo que los amiguitos que teníamos de la aldea, que eran niños que vivían allí durante el año, podían tolerar perfectamente ese agua. Claro, claro, porque ellos no tenían ningún problema. Nada, me he acordado. Y digo, como ejemplo, No, no, es que es muy bueno porque es que a veces una tontería como es el agua, ¿vale? sí, Puede cambiar muchísimo. Y de hecho, según lo que es la teoría de la medicina china, el agua es como el elemento que, que combina todos los procesos para poder digerir y absorber. Entonces es muy importante la procedencia y la forma en que tomamos ese agua. ¿Vale? Por eso estoy siendo un poco pesadito con el tema, porque realmente lo probaréis y veréis la diferencia. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Va, este sistema de diagnóstico y tratamiento, desarrollado por el maestro Zhang Zhongjing, Zhang Ji, que se le llama en una forma más abreviada, sigue basándose en los principios del yin y el yang. A través de este sistema se busca interpretar los desequilibrios del cuerpo en capas o síndromes, profundizando en una perspectiva más compleja del yin-yang. De hecho, mucha de esta primera parte está sacada el señor que antes os contaba, el señor Liu Lihong, hizo su tesis doctoral, hará como 40 años o 30 años, según el sistema Liu Jing del Shanhanlun. ¿Vale? Por eso es uno de los maestros que lo conozco más profundamente. Lleva desde hace 40 años exclusivamente trabajando y estudiando sobre este sistema. El texto detalla la compleja estructura de diagnóstico en medicina china basada en los 6 qi cósmicos, que es Liu Qi, y las 6 etapas de transformación del Qi, Liu Jing. Aquí tienes una síntesis estructurada de tus conceptos centrales. ¿Vale? ¿Qué son los 6 qi cósmicos? El Liu Qi. Estos se originan en el taoísmo
y se refieren a 6 influencias cósmicas que interactúan con el cuerpo humano, afectando la fisiología y la salud. De hecho, son las 6 formas que tiene tanto la energía de entrar y de trabajar en nuestro organismo. Inicialmente descritos como yin y yang, viento, lluvia, oscuridad y brillo, evolucionaron en el Neijing a viento, calor, humedad, fuego, sequedad y frío. Tenemos que pensar que estos inicios de yin yang como viento, lluvia, oscuridad y brillo, es la primera parte de la medicina que fue chamánica a las orillas del río Yangtze, después de la interpretación que hizo del macrocosmos sobre el microcosmos que hizo el señor Fu Xi. Fu Xi es el creador de la escritura china, del fuego y de muchas de las teorías que estamos utilizando aún hoy en día. Fue el que escribió el que se encontró con los primeros trigramas al lomo de un caballo tortuga o de un dragón tortuga o de lo que sea que salió de alguna parte, pero que aunque esto ahora mismo pueda parecer una fábula, sigue siendo utilizado hoy en día en clínica, ¿vale? Nosotros en Occidente tenemos un problema en nuestros estudios y en la base de nuestros estudios, y es una falta y un poco conocimiento de lo que sería el I Ching. De hecho, por culpa de una mala interpretación que se hizo, muchas veces hablas con algún paciente y te dice el I Ching, pues el I Ching es exclusivamente un libro de adivinación, ¿vale? No es así. El I Ching tenemos 64 hexagramas. Estos 64 hexagramas tienen que ver con los 64 cromosomas. El I Ching ha sido utilizado por diferentes matemáticos a lo largo de la historia para entender lo que es el pensamiento matemático a través del pensamiento médico. Aún hoy en día no se conoce profundamente. Antes de ser todo esto, también era una forma de entender a tus rivales y planear una invasión o una guerra. Es una forma de interpretación de diferentes estados del yin y del yang. De hecho, en muchos de sus procesos, lo que hacemos es comprender que el I Ching marca 64 estados que cada uno de nosotros le va dando vueltas durante toda la vida, ¿vale? Porque realmente lo único que son líneas que te indican yin o yang. Y al leer estas líneas lo que hace es una indicación, una interpretación del estado en el que te encuentras. Y aunque muchas veces caemos en el error de pensar, no, esto es una mierda esotérica, no es así. No es así. De hecho, el I Ching es la base del sistema de acupuntura distal, que ha sido explicado muchas veces por Richard Tang, ¿vale? Este sistema, su base, su desarrollo de puntos es en base al I Ching. La acupuntura distal, que funciona muy bien, su base es en los trigramas del I Ching. ¿Vale? Entonces, muchas veces, y aquí me pongo yo también, caímos en el error. ¿Por qué? Pues porque en mi familia han sido pues un poco alternativos desde pequeños, por eso siempre he rehuido de la parte alternativa y pues tiraban unas monedas y mira, esto es lo que toca hoy porque el I Ching lo dice. No, no, esto no es así. Esto no es así. Realmente el I Ching tiene un sobrefondo mucho más profundo. Entonces, en los primeros estados chamánicos, en los primeros estados taoístas, ya que el Tao, nosotros o vosotros seguramente que lo conocéis por Lao Tse, ¿verdad? Es como el taoísta más famoso de todos los tiempos,
que ahora mismo no sabemos si llegó a existir o no, o es una confabulación, lo mismo que se hace en el Suen cuando se habla pues Huangdi y Shibo. Pues desde esta primera parte que se vio que funcionaba, de ahí lo que hizo Juan Di fue precisamente coger ese conocimiento arcaico, ancestral y sin una base y unificarlo en una forma de pensamiento más concreta. De ahí creó el Neijing, que es la base de la acupuntura que tenemos todos hoy en día. Y pusieron pues las enfermedades en forma de viento, calor, humedad, fuego, sequedad y frío. Y esto es espectacular, porque hoy en día puede salir cualquier enfermedad nueva, puede salir el SIBO, puede salir el COVID, puede salir cualquier patología nueva, pero con este sistema de análisis, diagnóstico y comprensión de una patología, lo podemos abordar igualmente. Entonces, crear un sistema atemporal. Es un sistema de diagnóstico y tratamiento que es adaptable a cualquiera de las patologías habidas y por haber. Es bestial. De ahí radica su fuerza y su poder. Entonces, en esa forma de pensamiento filosófico de una enfermedad, lo puedes trasladar a una forma de tratamiento totalmente médica. Y de ahí es donde los 6 chis cósmicos pues tomaron esa forma de entender. Y de hecho, me gusta poner 6 chi cósmicos porque realmente son etéreos. El viento lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. El calor lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. La humedad la podrías llegar a ver en forma de gotas. El fuego sí, la sequedad la sientes. Y el frío también no es visible, pero sí que es palpable. Entonces, todos estos procesos hay que analizarlos en un formato muy etéreo. Después tenemos que entender el Liu Jing, ¿vale? Liu Jing, sistema Liu Jing del Shanhan Lun, ¿vale? Básicamente, el sistema que vamos a utilizar durante estos 11 meses es el sistema Liu Jing. ¿Qué quiere decir? Cada etapa representa un proceso fisiológico comparable a abrir o cerrar una puerta, expansión o contracción del yin yang. Al final, los 3 yin, Tai Yin, Xiao Yin y Jue Yin, son 3 procesos donde el yin se expande o se contrae o cambia. Y cada uno de ellos es una interpretación. De hecho, es una forma más compleja de seguir explicando la teoría yin-yang. Entonces, tanto los yin como los yang podrían ser agrupados en un solo punto. Desde el punto central, tanto podemos decir la entrada, la apertura del yang pasa por Tai-yang. El Yang-Ming es donde se asienta y crece. Y Xiao-Yang, y aquí me encanta, porque muchas veces tenemos la idea la forma preconcebida. Es decir, cuando nosotros analizamos la profundidad de las capas en el Neijing, tienen una dirección. Aquí, cuando entramos en lo que sería la farmacopea, hay 2 elementos que tienen una variabilidad y que pueden moverse de un lado para otro. Esto es el Xiaoyang y el Xiaoyin. No tienen una ubicación específica. Xiaoyang puede estar entre Taiyang y Yangming, haciendo de bisagra entre estos dos, o puede estar en tercera fase haciendo de bisagra entre el yin y el yang, entre lo agudo y lo crónico. Y esto ahora mismo estoy poniendo una forma más compleja que iremos detallando poquito a poco. Pero la primera idea es que tanto Xiaoyan como Xiaoyin puede estar entre Taiyin y Jueyin, como puede estar entre los Taiyin y Yangming. Por eso son 2 procesos bisagras.
Son dos procesos de cambio, de intercambio entre diferentes energías. ¿A qué influencias cada uno de estos procesos lo podemos relacionar? Yuo Yin es el viento. ¿Por qué? Pues porque Yuo Yin es cuando el yin se seca totalmente, ¿vale? Imaginamos un canal, ¿vale? Ahora mismo tengo esto aquí, este tubo, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es un meridiano en nuestro organismo. Y este meridiano normalmente, el 50% representa yin y el otro 50% representa yang. Si los dos circulan, el yin y el yang circulan, se cogen y circulan correctamente por dentro del canal. Si resulta que cada vez el yin es más deficiente, cada vez hay menos yin, el yang tira con fuerza, empezando a recurrir de un lado por otro, erráticamente. Esto es lo que llamamos viento interno. Por eso el Yue Yin se asocia con la debilidad del viento. Luego tenemos el Shaoyin. El Shaoyin es como un paso anterior a todo esto. Bueno, por favor. Es un paso totalmente anterior. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que la enfermedad se ve afectada por un proceso de que anterior a que el Shaoyin esté dañado, hay una falta, hay una debilidad del elemento yin en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo del paciente o de la paciente hace tiempo que como el yang chi se debilita, cuando hace una digestión, cuando come, no absorbe correctamente ni absorbe los nutrientes necesarios para llenar la totalidad del vaso en cuestión. Entonces, este vaso está lleno, pero no de nutrientes. Entonces, ¿qué provoca esto? Pues provoca un calor por deficiencia, este calor interno, este calor por deficiencia yin, el calor del fuego ministerial que sufre precisamente por este proceso. Después tenemos el Taiyín. El Taiyín se ve dañado por la humedad. ¿Por qué? Porque Taiyín quiere decir una debilidad interna, una falta de procesar los elementos o un exceso de toma de elementos de origen sabor dulce que daña y acumula en humedad. El Shaoyang es el fuego, fuego fuerte. El Yangming es la sequedad por un calor excesivo. Y el Taiyang es el frío. ¿Vale? Se ve dañado por un frío externo. Estas energías o influencias cósmicas son las que dañan cada uno de los procesos. La teoría de Wu Yun Liu Qi integra los movimientos celestes de los 5 elementos Wu Xin con las 6 influencias cósmicas que afectan directamente el clima, la fisiología y la aparición de enfermedades. De hecho, aquí me gustaría hacer un pequeño incisivo, ¿vale? ¿Veis esta imagen que comparto con vosotros? Veis que cada uno tiene un trigrama asociado. Un trigrama, por ejemplo, a la izquierda vemos en color verde lo que sería el elemento madera, luego se hace un cálculo de números y luego todo esto se utiliza en relación. Esto es un sistema de tratamiento según lo que es la fusión entre lo que es la acupuntura Neijing, I Ching y el proceso de lo que sería mirar la persona según la estación y el año.
De hecho, una parte importante cuando estuve estudiando y estuve trabajando en el hospital, me di cuenta de que ellos hacían una valoración de las energías del año y según la energía y el momento del año, habían unas hierbas y había unas sustancias que se recetaban y otras que no. Y cambiaban totalmente. Es decir, en un mismo proceso de debilidad yin o yang, cambiaba muchísimo la forma de comprender. Entonces, estas apariciones, estas enfermedades que nosotros veíamos en estos procesos, son totalmente dependientes de el clima externo, de la estación del año, etcétera. Y esto es totalmente extrapolable a la forma de entender la medicina occidental. Es decir, si vamos a lo que sería a un proceso mucho más pragmático y científico, queréis decirle, pues se sabe muy bien desde las enfermedades de origen musculoesquelético, los procesos degenerativos, artrósicos e inflamatorios sufren mucho más en los periodos de otoño y de primavera. Y tiene una explicación totalmente lógica. En los periodos de otoño y de primavera es un proceso que es cambiante, temperaturas arriba y abajo, hace calor y frío, hay más humedad, aparece el viento, aparece el cambio de tiempo, es decir, aparece la inestabilidad en los procesos, es decir, el día pasas de verano a invierno y pasas de invierno a verano. Es decir, el proceso cambiante, la inestabilidad, acaba produciendo que las personas que tienen un proceso degenerativo a nivel articular sufren más de dolor y además hay estudios que demuestran que la degeneración en los procesos artrósicos, es decir, cuando hay un proceso, tú tienes una artrosis y hay pomopicos de artritis, que es decir, cuando degenera la articulación, está demostrado que es precisamente mucho más durante otoño y primavera. De hecho, a mí me gusta mucho, hará muchos años que lo leí, que se hizo para demostrar lo que, es decir, hay una parte que sería un sistema empírico donde hay una sabiduría popular, que todos hemos tenido el abuelo o la abuela que te dice, esta tarde o mañana va a llover porque le duele la rodilla. Pues desde un punto de vista científico se le quiso buscar una respuesta a esta sintomatología. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se pusieron personas con degeneración artrósica y personas que no en una cámara hiperbárica y lo que se hizo fue dentro de la cámara hiperbárica restablecer los procesos que hay, la presión isobárica, los procesos de presión atmosférica que pasan antes de que caiga la lluvia. Entonces, los pacientes con una degeneración artrósica a la que subían la presión atmosférica empezaban a tener más dolor. Básicamente, esto no es nada más y nada menos que cuando hay un proceso inflamatorio en el cuerpo de un paciente, y la presión externa, esto es una presión interna en una cápsula articular, si la presión externa también aumenta, hay menos circulación y hay dolor. Pues básicamente esto es una forma de interpretación desde un proceso de pensamiento filosófico, pero que llega a la misma interpretación. Y con su sistema de tratamiento podemos igualmente ayudar a nuestros pacientes. Entonces, no es algo que se inventaron y que es una pantomima, sino que ellos hicieron una lectura en su forma de explicarlo y que hoy en día hemos podido llegar pues, a demostrar que es exactamente lo mismo. De hecho, ahora mismo se ha demostrado que no solo el intestino delgado tiene
neuronas, sino que además pues el corazón también las tiene y ahora ya están mirando también el hígado y dicen, hostia, pues seguramente que todos los órganos principales van a tener neuronas. Pues perfecto, me encanta, porque básicamente lo único que están haciendo es corroborar que la primera forma de entender esa parte en que los órganos también tenían una capacidad de procesar emociones vista hace más de 2000 años por grandes maestros asiáticos, hoy en día estamos pudiendo demostrar a nivel científico de que eso no era una tontería y al revés, tenían mucha razón. Y que muchos procesos emocionales somatizamos a físicamente. De hecho, es una de las bases del funcionamiento humano, porque si sufres por miedo, acabas somatizando ese miedo. Si tienes nervios para ver qué va a pasar, sufres de ansiedad. Es decir, nos pasamos el día somatizando. El que falta muchas veces es interpretarlo de una forma correcta. Y aquí los estamos haciendo. Entonces, las asociaciones energéticas van a ser madera, viento, Yueyin. Fuego, calor imperial, Shaoyin. Tierra, humedad, Taiyin. Fuego ministerial, Shaoyang. Metal, sequedad, Yangming. Agua, frío, Taiyang. Dime, Celia. Hola, es que te digo porque es que como lo tengo como muy asimilado lo que vas diciendo, sí, pero hay alguna cosa que se me cambia. Entonces, aparte ya hablábamos aquel día en el seminario que hice del pulso, de que, bueno, yo siempre he visto Shaolin, Yue Yin como una bisagra, ¿no? O sea, Shaolin al final, ¿no? La última capa y tal. Pero aparte, por ejemplo, Taiyang, yo no solamente lo tengo como entendido como que lo que le ataca solo es el frío a esta capa, sino también el calor externo. Sí, o sea, o sea, cuando hay frío sí que atacaría más a la vejiga, pero el calor ataca más al intestino delgado. Y sería, o sea, no porque solo sea un constipado, un resfriado, sino que es la primera capa y es la que va a defendernos tanto del calor como del frío. Y las técnicas serían sudoración, liberación o sudoración, purgación. Bueno, es como lo he estudiado yo. Y no sé Claro, si aquí lo verás, aquí entiendes tienes o que se decir, puede, claro, o no. se puede ver igual, ¿no? O sea, que es una interpretación Exactamente. que... De hecho, cuando ahora, esto es la primera expectación, pero ahora ya os puedo decir, es decir, cuando tenemos una enfermedad por frío o por viento frío, siempre va a ser de Taiyan. Callan. Y viento, Cuando toca el calor. calor, Bueno, cuando calor, el viento sí se añade, pero el calor externo también se va a encontrar con la primera capa, ¿no? sí, pero ya digamos que entra, es decir, el proceso es tú estás hablando de capas y nosotros vamos a empezar a hablar de síndromes. Es decir, lo que hizo Zhang Ji, ¿vale? Extrapolando que el trabajo que se comprendió, es decir, todas las enfermedades de frío o viento frío son Taiyang y las fórmulas que se utilizan en ese proceso son las fórmulas Taiyang. Cuando ya hay calor, es Yang. Y las fórmulas tanto trabajan lo que es intestino delgado como hígado vesícula biliar, como todo. Es decir, el sistema que se utilizó fue asociar por grupos, cambiar totalmente lo que era la comprensión y extrapolarlo a lo que todas las enfermedades de viento son las de madera. Calor por deficiencia son todas las enfermedades de Shaoyin. Todas las enfermedades de frío y humedad internos son Taiyin. Xiaoyang es frío y calor a la vez, deficiencia y exceso. Yangming es siempre las enfermedades de calor. Y el agua son las enfermedades de Taiyang. Aquí, es decir, por un lado, tú puedes, por ejemplo, si te viene alguien a la consulta y ves que tiene una patología de calor en intestino delgado, tú le vas a drenar con puntos de calor en intestino delgado con acupuntura. Pero las fórmulas para tratar el calor están dentro del Yangming.
tendremos que dejar de un lado lo que es el sistema de capas para poder entender que esto no es un sistema de capas, es un sistema de enfermedades. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de enfermedades Tai-Yang, es un tipo de patología y de enfermedad. Cuando hablamos de Yang-Ming, son todas las enfermedades que engloban el calor y el exceso. Es decir, en el momento que el paciente sufre de calor, las fórmulas que vas a utilizar son las fórmulas del grupo de Yang-Ming. Y luego tienes dentro del grupo de Yang-Ming, por ejemplo, para decir no uno, tienes las que trabajan el Chao superior, el Chao medio y el Chao inferior. Pero tienes fórmulas que trabajan calor. Vale, o sea, espera un momento que... Espérate un momento, ¿eh? Sí. Una cosa. De hecho, esta parte es muy, muy, muy importante que quede muy clara. Entonces, vamos a esperar un segundito que entre Celia, ¿vale? Para que quede totalmente claro, ya que se lo estaba explicando a ella, pero os va a servir a todos, ¿vale? Y eso... Perdonad que me han picado. No, no te preocupes. De hecho... Entonces, lo que entiendo de esto, porque, a ver, que sí que está bien que me hayas dicho, tenéis que borrar a veces todo lo que habéis aprendido para volver a aprender cosas, y es cierto, pero claro, o sea, aquí o sea, las 8 técnicas, las 8 reglas de siempre, ¿no? Para hacer el tratamiento básico, según las capas, siguen estando. Lo único que para hacer la clasificación de las enfermedades según madera, fuego, tierra, metal y agua y tal, entonces las vamos a coger de esta forma que estás diciendo. Exactamente, exactamente. Es decir, de hecho, esto es un error. Esto que nos pasa es como debido a la implantación del sistema que hizo Mao Zedong en el año 50. Y esto, dejadme explicarlo muy claro, porque lo vais a entender muy bien una vez lo explique. Es decir, en el año 1918, cuando Mao estaba entrando en el poder, China había sido invadida por los japoneses. Los chinos, a nivel personal, a nivel de ellos mismos, habían perdido todo el orgullo nacional. Las dinastías imperiales habían destrozado el país. Es decir, no tiene nada que ver cuando nosotros estudiamos los conceptos que vienen de Huangdi a lo que fue el último emperador, que era un señor, un niño de 10 años, que lo único que hacía era llamar por teléfono todo el día y no tenía ningún poder de nada. Y todo el mundo estaba robando por todas partes. Era lo peor. El país se había empobrecido y estaban pasándolo muy mal. Después de las Olimpiadas de 1918, las palabras explícitas de Mao Zedong al pueblo fueron: los chinos ahora mismo no somos ciudadanos ni de tercera categoría. Somos el hazmerreír del mundo. No tenemos ninguna condición física para ir por el mundo a dar lecciones de nada. Entonces, era un pueblo arrepentido, avergonzado. No habían sido capaces ni de liberarse de los japoneses que los habían estado destrozando, torturando durante mucho tiempo, y tuvieron que ser liberados por los americanos. Después de aquí, pues Mao hizo empezar a trabajar para volver a subir China a un nuevo nivel. En ese proceso se cometieron errores. ¿Por qué? Pues porque después de una guerra interna que tuvo el país, una guerra civil entre lo que era Mao Zedong y Chiang Kai-shek, que acabó exiliado en Taiwán, había muchos problemas en el país. Mao Zedong estaba tan dañado, estaba internamente, se sentía tan mal por el daño imperialista que habían hecho los emperadores, que cuando se fue a implantar una remodelación de la medicina china, quiso cortar con toda la enseñanza clásica. Entonces, los acupuntores fueron perseguidos. Los únicos que quedaron en China fueron los médicos de plantas. Entonces, los médicos de plantas fueron los que se dedicaron a la remodelación del sistema de acupuntura. De ahí que en el sistema de acupuntura aparecieron en el año 50 y por primera vez el sistema de síndromes.
¿vale? Calor, humedad, todo esto no existía. Es decir, la acupuntura, tal y como estaba concebida, era para reequilibrar el yin y el yang en el paciente. Entonces, nosotros hemos estado estudiando un sistema de síndromes en acupuntura que es un sistema que tiene menos de 70 años, porque esto fue desarrollado por esos doctores durante esa etapa. Ahora mismo hay un proceso de variación de todo esto y vuelta a lo anterior. Durante ese proceso, como el sistema Liu-Jin fue totalmente desacreditado, no se estuvo utilizando. De hecho, no fue hasta que el profesor Huaxi o Juan, no me recuerdo el nombre, curó a una paciente de Sjögren, de esa enfermedad que provoca la sequedad en todas las vías, en todas las mucosas del cuerpo. No fue hasta en ese momento en el cual se le reconoció el sistema, con un sistema de tratamiento del Shanhalun que se volvió a dar en cuestión. Y este sistema que estamos utilizando ahora, aunque es un sistema clásico que hay 48 escuelas en China que utilizan, no ha sido revalorizado hasta ahora unos 20 años, 20, 30 años. Uno de los que lo ha llevado a cabo ha sido el señor Liu Lijong, que es el que os estoy hablando siempre, doctor Zheng Renxiu, el doctor Feng Shilun, y ahora mismo está siendo uno de los sistemas mejor valorados para el tratamiento de enfermedades en la medicina china. Pero, como siempre, en Europa es uno de los sistemas que tarda mucho más. Es decir, yo empecé a estudiar medicina china en el año 2001. Estamos en el 2024, ahora 23 años. En China ya se estaba implantando otra vez el sistema Shanhalun, pero en Europa no entró con fuerza hasta el año 2013, 2014, que en el Congreso Internacional que se hace cada año en Alemania, que es el más antiguo de Europa, en la ciudad de Rothenburg, vinieron, que van cada año lo que es la Universidad de Chengdu a dar formación, y ahí vino, y tuve la suerte de poder estar allí, vinieron los doctores Arnaud Versluis, el doctor Feng Shilun con Suzanne Robidoux a dar unas conferencias, unas explicaciones sobre este sistema que ya se estaba implantando con mucha fuerza en Estados Unidos, en Inglaterra y en China, pero nosotros en Europa siempre somos y si encima vivimos en España, ya es el final de la cola. ¿Vale? Entonces, claro, todo este sistema que nos parece nuevo, porque nosotros nos hemos comido la otra forma de enseñamiento, sigue siendo confuso para los que, como Celia, hemos estudiado según las bases antiguas. ¿Vale? Por eso te digo, no, ahora mismo sé que te estoy provocando un fuego en la cabeza, pero no te preocupes que voy a aclarar las cosas poquito a poco durante todo este proceso. Vamos a dedicar el tiempo suficiente a aplicar cada una. Entonces, la primera parte de esto, y lo que quiero que quede muy, muy claro durante el día de hoy es esencial, totalmente esencial, es que a partir de ahora, cuando vayamos a utilizar, vamos a cambiar el nombre para que no sea mucho más fácil. ¿Vale? Es decir, cuando vayamos a hablar de Jueyin, Shaoyin, Taiyin, Shaoyang, Yangming, Daiyang, no vamos a hablar de capas. ¿Vale? Le vamos a asociar síndrome de Taiyang, síndrome de Yangming. ¿Por qué? Porque síndrome indica que es la patología Taiyang. ¿Y qué quiere decir que hay una patología Taiyang? Una patología de Taiyang, todas las patologías de Taiyang son las que el paciente sufre de una falta de yang, de wei qi y de yin qi en el exterior. Y un síndrome de Taiyang puede cursar en un formato de exceso o de debilidad. Un formato de exceso quiere decir que tú sales al exterior y hace tanto frío que este frío
entra en el cuerpo provocándote alguna patología. Puede ser musculoesquelética, como un proceso de lumbalgia, porque has estado pues mirando el partido de fútbol de tu hijo durante muchas horas y ahí te ha cogido el frío en la parte lumbar. Puede ser porque ha pasado a veces en una mujer que ya tiene una deficiencia de chi y de yang chi en uterina y está sentada en el interior, en el exterior viendo un partido de hockey y está muy frío y acaba teniendo muchos más dolores de regla, entonces el frío ha penetrado en el interior, o puede ser un resfriado, o puede ser una debilidad digestiva. Pero básicamente el síndrome de Tai-Yang son las patologías que a primera instancia, Tai-Yang quiere decir que es la entrada del Yang-Chi. El significado de Tai-Yang es la puerta para la entrada de todo el Yang-Chi del cuerpo. Y el Yang-Chi del cuerpo, por donde entra, también es a través de la comida. Entonces, todas las deficiencias que nuestros pacientes van a sufrir pueden empezar causadas por una deficiencia de Yang-Chi de bazo-estómago que hace que no procese correctamente el alimento. ¿Y cómo sabremos que nuestro paciente sufre de una patología de falta de yang-chi digestivo y que esta patología se ubica como una falta en el exterior? Pues porque el pulso va a ser un pulso, lo que llamaba Zhang, como un pulso moderado. Y el pulso moderado es el grupo de pulso flotante, débil, sin fuerza, sin raíz, que se encuentra flotante en tanto la mano izquierda como la derecha. Todo esto es indicativo, aparte de unos síntomas y unos signos. Veremos que las fórmulas que estudiaremos dentro de lo que es el síndrome de Tai-Yang van a ser fórmulas que tanto protegen el exterior como nos rehabilitan. Y de hecho, el otro día en la formación con el doctor Heiner, él explicaba, por ejemplo, que hay sustancias que juegan en todos y cada uno de las patologías, como es, por ejemplo, el Wei Zhi. El Wei Zhi, que es la canela, trabaja todas y cada una de las síndromes y los desequilibrios que pueden aparecer en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos del Wei Zhi Tang, el Wei Zhi Tang es una fórmula mágica, porque el Wei Zhi Tang con unas variaciones la podemos utilizar como fórmula Erjia Longumulitang en el fuego de calor imperial de Shaolin. Con alguna variación hay fórmula modificada de Wei Zhi Tang en Jueyin. Hay fórmula modificada de Wei Zhi Tang en Shaoyang. Entonces, veremos que la complejidad del sistema de fórmulas lo podemos facilitar muchísimo con la comprensión de cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, durante esta clase de hoy, durante lo que tenemos que irnos hoy es que tenéis una fórmula de comprender lo que son las profundidades de las capas descritas en el Neijing y son correctas, es tal y como tiene que ser, pero el Neijing es para hacer acupuntura. Y luego Zhang Ji utilizó esos nombres para crear y para desarrollar un sistema de síndromes y trabajar sobre las enfermedades. Y este sistema lo vamos a detallar, explicar durante unas clases para que lo podáis comprender. De hecho, esta parte es en el momento que a todos se nos pone el culito así, porque te cagas encima, ¿vale? Porque es cuando, a ver si no lo voy a pillar, a ver si no va a hacer no sé qué. No os preocupéis, no he tenido ningún alumno que haya más o menos estudiado un poco y que no haya podido aplicar correctamente los conceptos que explicamos en este curso. De hecho, el 85% de los alumnos que han hecho este curso están trabajando con este formato con muy buenos resultados en consulta. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis. Vamos a ir poco a poco y detallándolo de forma muy clara. ¿Ok? Pues chicos, hemos llegado a las 11, el tiempo pasa, no sé a vosotros, a mí me ha pasado muy rápido, ¿vale? A lo mejor a vosotros no porque soy un pesado, ya lo sé, pero lo siento mucho.
Nos vemos la semana que viene. Voy a revisar si tenemos material suficiente, si no ya os voy a poner material nuevo, pero es importante para mí, pero mucho más importante para vosotros, que seáis muy sinceros. Si no lo queréis exponer en el grupo, no pasa nada. Mandadme partes o cuestiones que os falta, que no comprendéis, y así queréis en el grupo y así todo el mundo lo ve, o si os da vergüenza por privado, yo intentaré durante las próximas clases abordar mejor todo el conocimiento. Es decir, eso tiene que haber un feedback constante entre el profesor y el alumno para que yo sea capaz de ver dónde no queda muy claro y ayudaros a llegar al fondo de la cuestión. Vale, entonces, si ha habido alguna parte, tanto de Fukushin como de la segunda parte del Liujin, que no queda, que no habéis comprendido bien, me la podéis traspasar a mí y yo durante la próxima clase intentaré abordarla, clarificarla y que la comprendáis mucho mejor. ¿Ok? Pues que tengáis muy buena semana. Nos vemos. Adiós.